Bueno, iglesia, es un tiempo muy bonito y saludamos a las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales. Le doy la bienvenida a las personas nuevas que vinieron y quiero decirles que el Señor hoy nos va a hablar. Pero primero, ¿quién se gozó de esa alabanza? Y realmente el Señor lo que nos pide en su palabra es que nosotros nos gocemos la alabanza, que ese sacrificio que hagamos lo hagamos en alabanza. Y no importa quién está cantando aquí, no importa quién está tocando un instrumento, no importa cómo lo haga, porque la alabanza es mía hacia el Padre. No hay aquí, sino es Él y yo. ¿Y por qué sacrificio de alabanza? Resulta que la alabanza se nos pide a nosotros como hijos de Dios. Así estemos alegres, así estemos tristes o así estemos en medio de la prueba. Y hoy quiero hablarles de las pruebas. Y hace un tiempo cuando nuestros líderes nos pasaron el cronograma de prédicas, yo dije, Señor, dame material. Así como el de la vez pasada que nos correteó una vaca, ¿se acuerdan, iglesia? Así mismo yo le dije, Señor, dame material. Quiero hablar de algo que haya pasado en mi vida. Y el Señor trajo una prueba a nuestra familia y trajo una prueba a mi vida. Y fue una prueba que nunca esperé recibir, sinceramente. En nuestra familia nunca ha habido antecedentes, nunca ha habido nada. Y fue muy duro, fue muy chocante, la emoción era que uno no se explica. Lloramos, fue muy impactante. Y recuerdo que hubo una noche donde llegué a mi casa y mi esposo me sentó y como todo un sacerdote me dice, mi amor, vamos a orar porque necesitas descansar. Al día siguiente en mi casa no había nadie. Y todo estaba en calma, yo ya había descansado, yo dije, bueno, Señor, tú mueves montañas, vas a poder mover esto. Y recuerdo que me senté en mi cama, iglesia, y le pregunté a Dios, Señor, ¿qué está pasando? No te quiero reprochar. Recuerdo que yo le dije, Señor, yo no te vengo a reprochar, pero quiero que me expliques qué está pasando. Siento que se levantan murallas, siento que las cosas se salen de control y no sé qué está pasando. Y así se llama el título de esta prédica. Entonces, por favor, anoten en sus agendas qué está pasando. Si no tienen una hojita, levanten la mano. Nuestros servidores tienen una hojita que les van a entregar, un esfero. Ellos van a estar pasando, entonces nadie se va a quedar sin anotar, porque si son de mente prodigiosa, recitan la prédica cuando termine. ¿Listo? Entonces, para empezar a hablar de las pruebas, debemos saber qué son las pruebas. Y un significado muy cortico que tenemos en internet es la acción o el efecto de probar. Otro significado es el medio con el que se pretende mostrar la verdad o la falsedad de algo. Ahora, ¿cuál es el bíblico? El bíblico es el acto para la batalla. También quiere decir si una persona está lista para enfrentar las dificultades que Dios coloca o que se tiene que atravesar en la vida de él para formar su carácter. Y una vez más vemos que las pruebas es donde se ratifica la fe. Así que podemos decir que las pruebas que tenemos en nuestra vida son para que nosotros podamos crecer en fe. Son para que nosotros podamos ver y que Dios pueda ver en nosotros cómo reaccionamos, en quién confiamos realmente, cómo las enfrento, cuán paciente soy. Y hoy vamos a hablar de esto. Y yo sé que todos tenemos fe, pero la palabra de Dios dice, crezcan en fe. Y adivinen qué pasa, que para que nosotros podamos crecer en fe, debemos atravesar pruebas.
Y tenemos muchísimas pruebas. O sea, yo creo que si a cada uno le pongo a mencionar pruebas, me dicen por lo menos 5. Y somos aquí 100, entonces imagínense. Tenemos muchísimas pruebas. Y no sé si de pronto tu prueba es como la que estamos pasando con mi familia. Estamos atravesando una enfermedad que no lo esperábamos. Sentimos que ya no controlamos la situación. Estamos atravesando de pronto por una economía. No alcanza. Me desespera ver que en mi casa no hay. Estamos atravesando porque mi familia vive peleando. No hay tranquilidad en mi casa. Lo que debería ser mi resguardo no es mi resguardo. No sé qué hacer con mi familia. Tal vez me están rechazando en el trabajo, sufro persecución. Tal vez me hacen bullying en el colegio. Tal vez estoy pasando por una decepción amorosa. Tal vez me dijeron una cosa y fui y me metí de cabeza. Tal vez no salgo de un problema, me meto en el otro. No sé qué está pasando. Y llegamos a ese punto donde le decimos, Señor, ¿qué está pasando? Tal vez no encuentro trabajo, las puertas se cierran, no hay nada. Tal vez perdí a un ser querido que era la columna de mi casa. Sigo viviendo el luto, sigo llorando en las noches. Siento incertidumbre en mi familia, en mi propia vida no siento paz. No encuentro el propósito. Estoy emprendiendo y no se me da. Ni la venta del pan. Nada. Siento que estoy estancado. Tengo un hijo en la adolescencia y no sé cómo guiarlo. Ya no sé cómo hablarle, no sé cómo decirle que me obedezca. No sé qué hacer. Tal vez no he podido salir de las drogas por la ansiedad. Siento que no puedo dejar el alcohol porque si lo dejo me voy a desmoronar yo. Estuve esperando una respuesta de Dios y confiaba que era el sí, pero Dios me dijo no. Tenía todo para lograrlo, tenía todos los requisitos y se cerró la puerta. Y claro que da guayao, iglesia. Claro que da guayao. Quisiera ayudar a mi familia, pero no sé cómo. Y si es con dinero, tampoco lo tengo. Y me duele verlo. Quiero salir de deudas, pero no encuentro trabajo. Quiero salir de esta economía, pero no sé qué hacer. Y yo podría enumerar múltiples pruebas por las que pasamos. Y quiero hoy asociar las pruebas a una tormenta. En la Biblia hay muchas tormentas, demasiadas. Iniciamos la Biblia en Génesis con tormentas. Y yo me imagino que cuando lleguen los días de la gran tribulación, será tormentas. Pero hoy vamos a tocar 3 importantes. Vamos a ver 3 tipos de tormenta. La primera tormenta la podemos encontrar en Marcos 4, 35, 41. Y antes de empezar a leer Marcos 4, 35 al 41, los voy a colocar un poquito en contexto. Resulta que Jesús se la pasaba predicando y haciendo milagros, ¿cierto? Jesús se la pasaba trabajando todo el día. Dice la palabra de Dios en Juan que si se escribieran todos los milagros y todas las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían los libros del mundo. O sea, imagínense, yo creo que Jesús daba un paso, milagro. Da otro paso, milagro. Y en medio de esos trabajos arduos, resulta que Jesús le dice a sus discípulos, a sus seguidores, saben que atravesemos el mar de Galilea. Con eso vamos a hablarle a las personas que están al otro lado y también yo puedo descansar en medio de ese camino. Así que vamos a leer. La voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos y se titula Jesús calma la tormenta. Al atardecer de ese mismo día, Jesús le dijo a sus seguidores, crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde él estaba. Y también habían otras barcas junto a ellos. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que ésta se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar?
Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y ordenó al mar, y le dijo: cálmese, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Imagínense, ellos caminando al lado del Hijo de Dios. Nosotros también, pero ahorita nosotros no lo podemos ver. Pero ellos lo tenían en carne y hueso. Y le dicen: ¿todavía no tienen fe? Después de ver milagros, después de ver todo esto. Y claro, alguien va a decir: no, pero este Jesús re bravo regañó al mar y lo calma. Es como de pronto la mamá que entra el ladrón y lo pone a hacer aseo. Y alguien va a decir: no, ese Jesús es terrible. No, iglesia, Jesús en su humanidad estaba cansado. Y aparte de eso van y lo despiertan como: oiga, ¿no le importa que nos vayamos a morir? O sea, vaya, despierte a su mamá o a su papá así a ver cómo les va. No, no nos va bien. Y para terminar, el versículo 41 dice: pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Entonces los seguidores, los discípulos, estaban asustados no por el regaño de Jesús, era porque no habían visto a Jesús tener soberanía sobre la creación. Y de estas tormentas vamos a mirar unas características. Entonces, la primera característica de esta tormenta es que es una tormenta fuerte. Y dicen otras versiones de la Biblia en Mateo que esta tormenta era como unas ventiscas. De pronto le han escuchado esa palabra a sus abuelitos, unas ventiscas. Y esta palabra en griego quiere decir torbellino, que traduciéndolo a nuestro lenguaje era un huracán. O sea, no era cualquier tormenta, era tremendo huracán con el que se estaban enfrentando. Y yo me imagino a los discípulos allá acurrucados: vaya, vaya, dígale usted a Jesús que se levante. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos una prueba fuerte, ¿cierto? Corremos por nosotros. Y no me malentiendan, la palabra nos manda que como comunidad debemos orar por los que están enfermos, por los que están en pruebas, por los que están en tribulación. Pero muchas veces no nos damos cuenta que nosotros también tenemos el poder de orar con fe y la tormenta calmarla. Y también yo miraba lo que hacía, no dicen qué seguidor era, pero que va y zarandea a Dios, a Jesús, perdón. Y le dice: ¿no te importa? Míranos. Y es lo primero que nosotros de pronto hacemos en una prueba. Y es reprocharle a Dios: Dios, no te importa mi sufrimiento, no te importa que yo esté llorando, no me miras en la prueba, mírame, te estoy llamando la atención, entra, haz algo. Y es lo que le decimos a Dios. Y no nos damos cuenta que Dios es un Dios Padre, que aunque Dios esté en silencio, Dios nos cuida, Dios se preocupa, a Dios le duele vernos sufrir, así como le dolió ver a Jesús en la cruz. Dios está pendiente de nosotros 24/7 y no nos damos cuenta que Dios está en ese barco con nosotros. Que puede haber un huracán en la casa, que puede haber un huracán en el trabajo, pero el Señor nos cobija con su manto. Segunda característica, es una prueba corta. Entonces vemos que es una prueba, una tormenta de un día, ¿cierto? Y en muchas ocasiones nosotros tenemos este tipo de pruebas. Y son unas pruebas que nosotros podemos salir, que si nosotros tenemos ese dominio propio, esa fuerza, esa decisión, podemos salir. Un ejemplo: yo me disgusto porque Juan no me hizo de almuerzo lentejas y armo una tormenta en... No, ¿yo cómo le voy a hablar a Juan? Y son tormentas que se pasan en un día, de sentarme y decirle: mi amorcito divino, quiero lentejas, gracias, se calmó. Pero a veces nuestro corazón no nos permite soltar el orgullo, soltar ese enojo que tenemos. A veces no nos damos cuenta que no es que yo gane la razón. A veces no nos damos cuenta que es que yo gané la pelea
y entonces en el matrimonio soy más importante, en el trabajo soy más importante. No, es mostrar un corazón humilde, que es lo que nos manda el Señor. Entonces, este tipo de pruebas son demasiado pasajeras. No estoy diciendo que no sean fuertes, son pasajeras. Y lo que nos enseña el Señor es a cómo superarlas. Y esto me lleva a la tercera característica. Y es que es una prueba que nos enseña a afrontar futuras tormentas. Entonces, hagan de caso cuenta que si ustedes están pasando por esto, están teniendo un preentrenamiento, iglesia. Entonces, aguanten, porque esto hasta ahora es el calentamiento. Y Jesús se levanta, calla la tormenta, calma el mar y dice: ¿ustedes por qué son cobardes? Y yo pienso que Jesús se levantó así porque los discípulos tenían la solución en sus manos. Ellos pudieron orar y a lo mejor no tener la soberanía que tuvo Jesús sobre la creación. Pero en medio de la oración pudieron encontrar, o hubiesen podido encontrar, la tranquilidad y la paz de saber de que Dios los iba a llevar hasta la orilla. Tal vez tú ores y la prueba y la tormenta no cese, pero en medio de la tormenta encontramos paz. En medio de la tormenta encontramos tranquilidad. Y a nosotros se nos olvida el poder que Dios tiene al momento de hablar. Se nos olvida que ese poder que Dios tuvo en el momento de la creación, creó galaxias, creó montañas, creó la tierra entera, es el mismo poder que resucitó muertos y es el mismo poder que al hablar te levanta a ti, te sana, te saca de las finanzas malas, restaura tu casa, restaura tu hogar, te lleva de victoria en victoria. Y lo que hace Él es que lo imposible lo hace en un instante. El poder de hablar, de declarar en el nombre de Jesús es muy grande. Y Él nos lo enseña en muchas partes de la Biblia. Y nosotros como hijos de Él, como la herencia que Él nos dio, tenemos la cualidad de hablar, de pedir en su nombre y de Él hacerlo. Dice Juan 14, 13, 14. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Entonces, iglesia, si estás pasando por una prueba así, mira, no hay necesidad de que encuentres la palabra más extrovertida. Señor, te quiero sorprender con esta palabra. No, siéntate y dile: mira, Señor, yo me siento así, estoy pasando por esto. Trae paz y tranquilidad. Te lo pongo en tus manos. No hay nada más. Y el Señor obra en medio de la simpleza de una oración con fe. Y bueno, al final de toda esta chocoaventura de Jesús y sus discípulos, resulta que se calmó la tormenta. Y es algo curioso porque la tormenta calmó en el momento. O sea, no siguió lloviznando y después llegaron. No, calmó y llegaron al otro lado del lago, al otro lado del mar de Galilea. Y llegaron salvos, llegaron vivos y llegaron lindos a la orilla. Se bajaron sequitos. Ahora ya sabemos cómo enfrentar la primera tormenta, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No? Bueno, vamos a repetir. La primera tormenta. Amén, iglesia. Ya saben cómo enfrentarla. Que no llegue un huracán y nos lleve, por favor. Dice, tormenta número 2. Vamos con la segunda tormenta. Esta tormenta, si la quieren leer, está en Hechos 27. Y la verdad es que la tormenta es todo el capítulo. Así que no les quiero leer todo el capítulo de la Biblia, sino que vamos a hacer un contexto. ¿Listo? Entonces, aquí quiero que por favor me alcen la mano los que están en nivel 2 o ya lo vieron. ¿Listo? A ver allá atrás, Henricito, la mano. Bien, bien, muy bien.
quiero que me respondan esto. Adivinen dónde estaba Pablo. En la cárcel. Pablito en la cárcel. Curiosamente, Pablo estaba en la cárcel por predicar. Y resulta que él estaba siendo enjuiciado. Y lo encontraban culpable y culpable y culpable. Y Pablo al final dijo, ¿saben qué? No, yo voy a apelar al César, voy a apelar al emperador. Él tiene que ver mi juicio. Y en una de esas noches se le aparece el ángel de Dios y le dice a Pablo, Pablo, tú tienes que ir a Roma, tienes que ir a cumplir un propósito allá. Y resulta que cuando Pablo apela al César, le dicen, listo Pablo, tú te vas para Roma con otros 276 prisioneros. O sea, imagínense ese barco cómo iba. Iba lleno, pesado. Y ese barco iba a cargo del capitán Julio. ¿Listo? Entonces ya nos imaginamos el barco, el capitán Julio, Pablito y los 276 prisioneros. ¿Listo? Vamos en ese barco. Resulta que cuando iniciaron este viaje, el viento empezó a soplar en contra. Y no sé quién sea marinero acá, pero cuando el viento sopla en contra, es muy difícil navegar. Es peligroso y gasta mucho más tiempo. Entonces, en una de esas, Pablo le dice a Julio, Julio, tenemos que parar en algún puerto porque se viene una tormenta. Y es como cuando nos dicen, oiga, usted está a punto de meter la cabeza donde no es. Se viene una tormenta. ¿Y qué hacemos? Cambiamos de barco y nos vamos. Le seguimos. Véngase con toda, ¿no? Pero vamos a mirar esta tormenta. En el versículo 13 dice que ellos seguían navegando y que el viento empezó a soplar a su favor. Y le dicen, Pablo, ¿sí ve? Usted está equivocado. Pero dice en el versículo 14 que de repente el clima cambió. Y se vino una tormenta, un viento huracanado. Y yo creo que algunos pudieron haber dicho, pues se viene la tormenta pasada, ¿no? Véngase que ya sé cómo es. Pues resulta que en esta tormenta no es la misma que la anterior. Los tripulantes empezaron a sentir miedo. Y aquí quiero aclarar algo de los tripulantes. Y es que de todos los del barco, el único que era creyente era Pablo. De resto, nada. Y siguiendo la historia, resulta que ellos se desesperaron. Empezaron a atar los barcos salvavidas, empezaron a botar cosas. Botaron barriles, botaron, bueno, yo no me imagino qué más se carga en un barco. Botaron anclas para que se bajara la velocidad del barco. Y resulta que todo oscureció. Que lo que pensaban que era una tormenta de unas horas, se volvió negro. Esta tormenta no duró un día, iglesia. Duró aproximadamente 15 días. Dice la palabra que los cielos se cerraron, que hubo oscuridad, que no se miraba ni el sol, ni las estrellas, ni la luna, nada, oscuridad total. Y que cuando los tripulantes y bueno, todo este barco miró esto, perdió la esperanza. Y ustedes pueden decir, no, pero es que lo último que se pierde en la vida es la esperanza, pero la perdieron. Dijeron, aquí nos quedamos. Y nos damos cuenta que esto no es una tormenta de un día, de una semana, de algo que yo pueda solucionar mañana, de algo que Jesús intervenga y ya pasó. Esto es una tormenta de una temporada. Salgo en una, me meto en otra, arreglo un hueco y salen 3 por acá. Y en una de esas noches de oscuridad, el ángel de Dios se le vuelve a aparecer a Pablo. Y Pablo es un hombre de fe. Pablo es uno de los ejemplos que tenemos muy marcados, ¿cierto? Y le dice en el versículo 24, Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo.
Entonces, aquí podemos ver que una vez más Dios le dice a Pablo, oye, lo que yo te dije hace unos meses, hace unos días en la cárcel de que tú ibas a ir a Roma, no era mentira. Tú vas a llegar ante el emperador. Y Pablo dice, ok, hay esperanza. Pero recuerden que solo Pablo tiene la esperanza. Los demás andan en la inmunda. Andan botados en el piso. Y resulta que en medio de esa desesperación, unos prisioneros dicen, no, pues nos salvamos unos pocos. Y empiezan a soltar los botes salvavidas y los van a botar al mar y van a nadar. Y Pablo les dice que no, Dios ya me dijo que nos íbamos a salvar. Y antes de que amaneciera, Pablo dice, bueno, no han comido. Debe ser que tienen hambre y por eso ya se me están volviendo una nada. Entonces él le dice a Julio que ordene para que hagan pan y que coman. Y los convence porque ni siquiera querían comer. Y eso nos pasa, ¿cierto? Se nos va el apetito. Bueno, a algunos nos pasa al contrario, comemos mucho. Y Pablo les dice, necesito que coman, porque necesito que tengan fuerzas para sobrevivir. Así que si tú estás en la tormenta, hágase un caldito de pollo y dígase a usted, necesito comer. Porque mire lo que dice el versículo 34. Pablo les dice, les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir. Y continúa diciendo, ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dios da una promesa de vida, iglesia. En medio de la tormenta, Dios da una promesa de restauración. Después de que ellos comieron, amaneció. Entonces en medio de la tormenta decimos, no, Dios, amaneció, al menos veo la luz al final del túnel. Y miran una isla al fondo y dicen, ya, llegamos. Y sacan las anclas del fondo del mar y empieza a llevarlos el viento. Empieza a correr y se van a toda. Y ellos pensaron que la prueba ya iba a acabar ahí. Y retomando un poco de mi familia, hace una semana, y bueno, cuando yo estaba sentada, recuerdo que yo le dije a Dios, tú me has probado en muchas cosas y tú me estás probando en fe. Listo, vamos a hablar de la fe, vamos a caminar en fe. Señor, tú tienes buenas noticias, tú has restaurado. Y le dije a mi esposo, vamos, el Señor me regala la palabra de que como sierva de Él yo veré la gloria. Y resulta que cuando el barco iba, choca con un banco de arena y el barco se destruye. Y es cuando tú miras, Señor, ya miro la isla, ya voy, ya llegué. Señor, tu propósito se cumple en mí. Y te estrellas. Y Dios te dice, vuelves a iniciar. Hay algo más, pero necesito que sigas creyendo. Y te das cuenta en ese momento que botaste cosas. Y dices, el barco se destruyó y yo boté todo. No me quedaron ni los barriles para flotar sobre ellos. Te das cuenta que botaste tus ahorros, que invertiste tiempo, que tal vez te alejaste. Te das cuenta que perdiste muchas cosas cuando al final se iba a destruir todo. Y dice la palabra que los que iban con Julio, o sea, los guardias que iban con Julio, iban a empezar a matar a todos los prisioneros, pues porque todos estaban cayendo al agua. Y Julio les dice, no maten a ninguno. Y les da la orden de, los que puedan nadar, háganle hasta la orilla, naden. Y los que no, súbanse
en una tabla, agárrense de lo poquito que puedan. Gracias a Dios, la madera flota. Si no, imagínense. Y en este punto, iglesia, nos damos cuenta que el Señor es tan maravilloso que dice, ok, se destruyó el barco, pero aférrate porque Dios hizo la promesa que ninguno de tu barco perecerá y que a todos los llevaré hasta la orilla. Y resulta que ellos llegaron a la orilla. Llegué, Señor, me boto a la arena. Y resulta que ¿para dónde iban, iglesia? ¿Se acuerdan? Para Roma. Y no llegaron a Roma. O sea, la prueba no había acabado. Y esto nos demuestra que van a haber caídas. Va a ser 1, 2, 3 veces. Pero cuenta la palabra que 3 meses después llegaron a Roma. Y quiero que miremos las características de esta tormenta. Entonces, primera característica. Esta tormenta no es dura, es durísima. O sea, si la comparamos con la primera, no, esta se lleva el premio, ¿no? Y son tiempos donde vamos a ver todo oscuro, donde vamos a tener que pasar hambre, donde vamos a tener incertidumbre, donde vamos a tener miedo a morir, donde vamos a tener que pasar una, otra, donde ya no vamos solos, vamos en combo, vamos en rebaño, va toda la familia. Son pruebas colectivas. En medio de esta tormenta vamos a perder muchas cosas. Pero Dios nos promete que no vamos a perder la vida. Dios nos promete que no vamos a perder la tranquilidad en medio de la tormenta. Y esto me lleva a la segunda característica. Ya no son días, ya es una temporada completa. Ya aquí no depende solo de una tormenta, ya depende del barco, de la tormenta, de los tripulantes. Ya no es tan pasajero. Y dice, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo. ¿Qué está sucediendo? Pero ahí es donde Dios te dice en Isaías 41:10, no temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Dios nos entrega una promesa de restablecimiento en nuestro corazón. Pero también Dios dice en Hebreos 10:36, tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Entonces, tú vas a fortalecerte, tú vas a recibir la bendición del Señor, pero Dios dice, tengan paciencia, por amor al cielo, hagan mi voluntad. Y me lleva a la tercera característica. Mi paciencia está puesta a prueba. ¿Listo? Entonces la tercera, mi paciencia está puesta a prueba. Entonces, voy a tener que esperar. Ya no son días, iglesia. Ya son días, noches, semanas, meses e incluso llevas en una tormenta años. Pero Dios te dice, espera. Sé paciente, porque así Dios no hable, Él es bueno. Y así Dios no hable, Él está obrando. Así no lo sintamos, Él está obrando. Y Hebreos nos dice, haz la voluntad del Señor. Y bueno, la pregunta aquí es, ¿y cómo se salvaron los otros tripulantes? Si es que no sabían la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que Pablo creyera. Pablo creyó y Pablo fue salvo, ¿verdad? Pero los otros 276. Resulta, iglesia, que en este pedazo de la escritura, en esta parte de la escritura nos enseña algo muy bonito. Y es que la misericordia del Señor se extiende sobre nuestra familia.
se extiende sobre el barco. Si en la familia hay uno orando, hay uno clamando, hay uno haciendo la tarea, el Señor pone misericordia y te dice, tu casa será salva por tu tarea. Y hoy declaramos que muchos de los que estamos aquí de pronto estamos solos, estamos batallándola sola. Pero Dios te dice, por ti salvaré tu casa. Por ti verás mi gloria. Y lo más importante, por ti transformaré vidas. Cuarta característica. Hay un propósito gigante en medio de la tormenta. Y déjame decirte, iglesia, que si sientes que dices, no, mi tormenta no era como la anterior, esta está peor, esta está como la de Pablo. Si te sientes en medio de la oscuridad, si te sientes en medio de esta tormenta, hoy Dios nos enseña que Él tiene que romper nuestro barco. ¿Y saben por qué? Para formarnos a nosotros. Él tiene que romper ese lugar de confianza donde tú estabas de pronto aferrado a lo que digan las personas, aferrado a un trabajo, mi lugar seguro. Pero hoy Dios te dice, necesito que te aferres a eso último que te queda. Aférrate a tu vida, aférrate a mí, porque el único banco de confianza tengo que ser yo. Dios te tiene que sumergir en alta mar para que entiendas que el único que puede sacar su mano victoriosa es Él. Entonces es un proceso de formación. Y Dios te dice, de pronto estás en alta mar, con el agua aquí, no puedo respirar, ya no sé qué hacer, me siento mal, me siento atribulado, siento que quiero llorar, peleo con todo el mundo. Señor, no sé qué hacer. Y Dios te dice hoy, aférrate. Puedes estar roto, iglesia, pero Dios te dice, aférrate a la fe. Aférrate porque yo te voy a sacar en victoria. Y vas a llegar a la orilla y van a llegar vivos todos. No vas a quedarte en medio de las deudas. Tu familia no va a seguir sufriendo. Hoy Dios te dice, te mostraré mi poder y soberanía en medio de la tempestad. Dios tenía un propósito grande con Pablo y era llevarlo a Roma, llevar la palabra, ¿cierto? Y si nosotros estamos en esa tormenta es porque Dios tiene un propósito grande con nosotros. Dios tiene una tarea gigante que encomendarte. No pienses que las cosas pasan porque sí, porque el Señor todo lo hace con un propósito y Él quiere que tú lo cumplas en tu vida. Y vamos a la tormenta número 3. Y alguien puede decir, ¡oh! ¿Hay algo más terrible que esto? Pues sí, iglesia. Y en esta parte nos vamos a devolver al principio del principio, es decir, al Génesis. Y creo que ya algunos saben de qué tormenta estoy hablando, ¿cierto? Estoy hablando del gran diluvio. Entonces, Génesis 6:13 al 17 dice, bueno, si se quieren leer toda esta parte, está en el capítulo 6 y el capítulo 7 de Génesis. Y Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia. Así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Entonces, pilas con esto, iglesia, pónganme mucha atención. Constrúyete un barco de madera de cipres, con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Así que van a imaginarse ese barco, ¿listo? Y conforme yo les vaya hablando, van pensando qué le hace falta al barco. Aquí tenemos ventaja porque está el arquitecto, pero no nos va a soplar, ¿listo? No nos vas a soplar, Juanito. Y le dice el Señor, construye un barco de este tamaño, 135 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto. Hazle una ventana a 46, no a 45, a 46 centímetros del techo. El barco debe tener 3 pisos y hazle una puerta en uno de sus lados. Estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra
morirá. Y quiero que pienses por un momento, iglesia. Dios, tremendo arquitecto, ¿no? Manda medidas, la madera, la ventanita, las habitaciones, los pisos. ¿Qué le hizo falta a ese barco? ¿Qué le hizo falta al barco? Ajá. No le hizo falta un animal ni la pintura. Le hizo falta un timón. Imagínense a la esposa de Noé. Nosotras que somos re detallistas. Ay, Noé, ¿y usted cómo va a subir a todos esos pulgosos al arca? Noé, ¿y tres pisos? ¿Y dónde voy a dormir yo, Noé? Y bueno, se solucionó. Noé la construyó. Y empieza el diluvio y la esposa de Noé, bueno, ¿y con qué se come esto? Y Noé, ay, no sé. Pues resulta, iglesia, que el arca fue diseñada para que Noé se salvara, no para que Noé la matara. Y aquí podemos ver que si Noé hubiese manejado esa arca, otra sería la historia. Noé entregó el control a Dios y es lo que debemos hacer hoy. Si tú piensas que esa tormenta es tan dura como un diluvio, o así sea ni tan pasito, tan fuerte como la primera o como la segunda, entrégale el control a Dios. Y hoy vamos a ver unas características de esta tormenta. Primero, te vas a enfrentar a cosas que nunca habías visto en tu vida. Y no sé si ustedes han leído Génesis así con ese fervor de saber cómo era todo, pero resulta que hay una parte en Génesis que dice que en la tierra, hasta ese punto no estoy segura si el diluvio había llovido, pero dice que en la tierra no había llovido porque había un vapor que salía y eso era lo que alimentaba las plantas. Pero en ese momento le dice a Noé, va a haber un diluvio, y un diluvio no había visto en la tierra. Y las personas piensan que el diluvio es agua cayendo, y claro, imagínense una tormenta, si se inunda el laguito aquí en Sogamoso. Pero ese diluvio no era como una tormenta de estas. Dice la palabra que las fuentes de los abismos estallaron. O sea, en el océano se estalló las fuentes y salía agua, agua, agua. Y que las compuertas del cielo se abrieron y caía agua, agua y agua. Y esto pasa cuando llegamos a esas pruebas donde nunca pensamos que íbamos a vivirlas. En mi familia no había antecedentes y llegó la prueba. Yo soy la excelente en el trabajo, pero me echaron. Yo soy súper buena gente en el colegio, pero me hacen bullying. Yo les sirvo al Señor, pero sigo en deudas. Yo nunca me imaginé estar llorando sentada diciéndole, Señor, dame paz, tranquilidad. Nunca. Son cosas que nunca habíamos visto. Y estos son diluvios que tal vez Dios trae a nuestra vida. Yo nunca pensé enfrentarme a una situación económica. Yo nunca pensé en tener un matrimonio que de pronto no sabía manejar. Nunca pensé que mis hijos me fueran a desobedecer en la adolescencia. Nunca pensé estar sufriendo por personas que ni yo conozco. Son cosas que nunca habíamos visto. Llega la segunda característica y es que es una tormenta destructiva. Entonces imagínense a Noé mirando desde arriba, ¿no? Porque son 3 pisos, me imagino que el altillo era para él. Y Noé tuvo que ver muchas cosas terribles. Tuvo que ver morir animales, tuvo que ver morir personas. Y lo primero que nos manda el Señor a morir cuando caminamos por sus sendas es a morir al viejo hombre. Vas a tener que morir a esa vieja persona. Vas a tener que morir a muchas cosas del mundo que tenías arraigadas, a la música. Vas a tener que morir a esos viejos amigos que no me llevan a nada bueno. Vas a tener que morir a trabajos que no te convienen. Vas a tener que morir al orgullo, a la contienda. Y los que somos casados vamos a decir, esto es muy difícil, pero se puede.
Se puede, iglesia. Y somos testimonio de que se puede. Vas a tener que empezar a tomar decisiones de cómo afrontar la batalla. Vas a tener que tomar la decisión de con quiénes vas a entrar a esa arca para enfrentar ese diluvio. No importa que entres con 300 personas. Dios te dice, importa la calidad de esas personas. Porque si Dios mandó a Noé con la familia, fue porque Noé iba a tener descendencia después del diluvio. Entonces no le iba a meter con personas pues que de pronto eran tan corrompidas. No, tienes que decidir con quién vas a iniciar ese viaje tan largo. Tercero, con esto llego a la tercera característica. Su duración es mucho más larga. Y de pronto en Lluvias Kids o de niños vimos que el diluvio son 40 días, 40 noches y salió Noé del barco. Pero resulta que el tiempo no es así. Sí hubo 40 días, sí hubo 40 noches, pero hubo una espera de prácticamente como un año, donde Noé tuvo que ver el horizonte, donde solo miraba el sol y la luna, las estrellas, donde esperó y esperó y esperó. Tuvo que pasar muchas noches preguntándole a Dios, yo me imagino, bueno, Señor, ya. Y al día siguiente Noé se levantaba, lanzaba una paloma y si la paloma volvía era que no había tierra firme. Y cada vez que volvía la paloma, Noé, ¿qué decía? Tenemos que seguir. Y aquí es donde la paciencia y la oración se mezclan para formar la esperanza. Aquí es donde debemos tener la esperanza. Y vamos a la cuarta característica. Tu confianza debe estar plenamente en Dios porque no hay de otra. Como ya lo miramos en nuestros planos arquitectónicos, no había timón. Y en este punto, ¿ustedes preferirían navegar una tormenta así? Oh, tremendo diluvio. ¿Ustedes se le medirían a tomar el arca y venga? No, ¿cierto? Aquí es donde yo le digo, Señor, ni yo me quiero poner en la primera línea, que seas tú. Y ahí es donde el Señor muestra la soberanía, tanto en el arca, en esa dirección, como en la creación. Dios tiene el control total. No es lo que decía Noé. Mañana, listo. No. Dios tiene la última palabra. No es lo que diga el hombre, no es lo que diga tu jefe, no es el diagnóstico que te dieron. No es lo que las malas lenguas dicen, es lo que Dios dice. Dios es el único que le puede poner el punto final a tu situación. Dios es el único encargado de hacer milagros y de glorificarse a través de ellos. Porque estamos hablando de un Dios que crea galaxias, que salda deudas, que sana enfermedades incurables. De un Dios que abre puertas imposibles y que trae noticias maravillosas. Y que así estemos escuchando malas noticias, como lo decía la canción, yo camino tranquilo. Yo en ti confío. Y la alabanza de hoy me parecía espectacular porque todo viene entrelazado. Todo viene con un mismo mensaje. Estamos hablando de un Dios que restaura, un Dios que restituye y un Dios que te lleva más allá de lo soñado. Y quinta y última. Muchas cosas tendrán que morir para que Dios te pueda encomendar la nueva tarea y se glorifique a través de ti. Entonces tú sales de la prueba, iglesia. Salí. Ya. Y lo último que debes hacer es darle la espalda a Dios. Porque resulta que Noé se bajó del arca y le dice a su familia, hagamos un altar al Señor. Hacen un altar al Señor y Dios, gracias a la obediencia y la fe de Noé, de su familia, le dice, nunca más voy a maldecir la tierra. Y yo te entrego
el dominio sobre los animales de la tierra. O sea, imagínense tener el dominio y tener también la tarea de crear descendientes, de tener descendencia que poble. O sea, imagínense. Y ustedes saben que la enseñanza del papá trasciende. Imagínense ese sacerdote que era Noé, que iba a trascender ahí para abajo. Asimismo, cuando Dios coloque tus pies en tierra, iglesia, no debes desconocer de quién te sacó de la prueba, quién te sacó de la tormenta, porque hay una gran tarea y un gran propósito. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? No sé cuál es, pero el Señor te lo va a revelar. El Señor tiene algo grande contigo, si no, tú no estarías pasando por esto. No estaríamos hablando de esto. Y no sé en qué tipo de tormenta estés, iglesia. No sé si estés en la tormenta donde solo es un día, donde tienes que hacer una oración de fe, dejar que tu corazón sea paciente y las cosas se calman. Tal vez estás en la segunda tormenta donde miras oscuridad, pero sabes que te vas a aferrar y que vas a llegar a la orilla. O tal vez estás en la tercera tormenta donde hay dolor, donde hay cosas que tienen que morir. Y vas a esperar tiempo hasta que el Señor seque todo lo malo que hay en tu vida para que puedas bajar de ese barco. Y seguramente te estás preguntando, ¿qué está pasando? Estás como yo ese día en la cama diciéndole, Señor, ¿qué está pasando? Y ese día y en estos días el Señor me ha mostrado el porqué de la situación. Él ha sido un Dios maravilloso que ha puesto entendimiento en mí y me ha mostrado qué pasa en medio de la prueba y por qué la prueba. Y eso trae tranquilidad. Pero muchas veces no vas a saber qué está pasando. No vas a entender. No vas a saber por qué llegas una, otra y nada pasa. Pero Dios no te manda a buscar la raíz de la tormenta. Dios te está mandando en este momento a que tú obedezcas, a que te aferres y a que cumplas el propósito que hay con esa tormenta. Y en medio de esta pregunta, uno dice, ¿qué está pasando? Esa es la clave, iglesia. Pasando. Es temporal, va a pasar. Segunda de Corintios 4:17 dice, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Dios ha puesto promesas en nuestra vida, iglesia. Y nosotros no podemos no caminar en fe. Esas pruebas nos llegan a un punto donde o caminas en fe o te derrites. Y el Señor nos lleva a caminar en fe. Entonces en el inicio de esta prédica yo les decía, es el acto para la batalla. Así que hoy Dios te dice, párate. Yo te di 2 pies, párate. Y vas a poner posición de guerra. Vas a cubrirte con la armadura de Dios. Y vas a coger la palabra de Dios. Te vas a parar en primera línea. Vas a armar las personas con las que vas a subir a ese barco. Y vas a mirar a tu familia, a un lado, al otro. Y si estás solo vas a mirar a tu iglesia, porque nosotros también somos familia. Y en medio de esa primera línea, así como los Avengers, ¿se acuerdan? Capitán América. No se acuerdan, como 300 entonces. Todos parados en... Y cuando Dios diga, empiezas, todos corren. Todos a la batalla. Dijo el Capi, todos juntos. Vamos a tener un ejército de oración, vamos a tener un ejército clamando y vamos a tener una victoria en medio de la batalla. No dejes que tus emociones te lleven al piso cuando Dios te quiere llevar al cielo. Y hoy quiero que hagamos un ejercicio muy rápido para terminar.
Pónganse todos la mano en el corazón. Todos con la mano en el corazón. ¿Listo? Y van a cerrar sus ojos y van a repetir después de mí. Cierren sus ojitos y repitan. Corazón, no te afanes. Tu esperanza es firme. Alma mía, confía. Y no calles porque Él resucitó. Estamos hablando de un Dios que sana por amor, que resucita muertos, que restaura el cuerpo, que renueva la mente, que restituye familias, que va por la oveja perdida, que libera al que está encadenado. Es un Dios en quien confío. Entonces hoy te levantas y le vas a decir, mira Señor, yo confío en ti y yo sé que tú vas a abrir las puertas de trabajo. Yo confío en ti y tú vas a sanar mis deudas. Yo confío en ti y sé que tú vas a traer paz en medio de la tormenta. Yo confío en ti y tú demostrarás que esa relación amorosa tú la vas a curar en mi corazón. Yo confío en ti y sé que tú llenarás esa ausencia que dejó ese ser querido. Y con tu amor lo vas a hacer. Yo confío en ti y sé que tú me enseñarás a tomar buenas decisiones. Yo confío en ti y sé que tú calmarás la rebeldía de ese hijo y lo harás apacible. Yo confío en ti y tú me darás el dominio propio para dejar las drogas, para dejar el alcohol, para dejar la pornografía. Yo confío en ti y sé que tú le darás sentido a mis días, me traerás propósito a mi vida. Yo confío en ti y tú colocarás gracia en mi emprendimiento y lo veré crecer como una empresa. Yo confío en ti y sé que tú ayudarás a mi familia. Tú vas a restaurar corazones, vas a colocar sacerdotes, vas a colocar ayudas idóneas. Yo confío en ti, yo me convertiré en tu hijo. Yo confío en ti, Señor, y sé que en el mundo no soy nada, pero en ti lo encuentro todo. Yo confío en ti y sé que tú harás mi vida. Yo confío en ti y tú meterás tu mano y me vas a rescatar. Yo confío en ti y tú obrarás en medio de la enfermedad. Yo confío en ti y tú lavarás mi cuerpo y yo seré sano. Segunda de Corintios 4:8 al 9 y dice, porque aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencido. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Y podría mencionarle muchísimas promesas en la iglesia, en la palabra iglesia. Pero hoy tenemos 5 ingredientes, que es la fe, la confianza, la paciencia, las decisiones y la esperanza. Debemos tener fe, porque dice Santiago 1:6, pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas a un lago, de un lado a otro por el viento. La fe en el Señor nos permite estar tranquilos, quieticos en medio de la tormenta. La confianza, dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confía en el Señor. La paciencia, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Entrégale el control a Dios. Cuarto, las decisiones. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Somos ovejas, no somos cabras locas. Y quinto y último, la esperanza. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Salmo 27:14. Y quiero que se pongan de pie, iglesia, vamos a orar. Porque hoy el Señor ha mostrado una misericordia grandísima en medio de esta palabra. Y algo de lo que yo estoy muy agradecida es que como iglesia ustedes han podido apoyarnos en oración los miércoles. Muchas gracias.
Muchas gracias porque yo sé que no somos la única familia que pasa por esta tribulación. Yo sé que de pronto aquí hay familias que están pasando por algo similar o por algo en lo que dicen, Señor, ya no sé qué está pasando. Ya le quiero poner fin. Ya quiero yo acabar con esto. Pero el Señor hoy dice, hay una comunidad orando por ti. No desfallezcas.